¿Qué es la guía para la maternidad? Y bueno, es esta unión de profesionales y emprendimientos que se dedican al cuidado de las familias, desde el embarazo, desde la búsqueda del embarazo inclusive, hasta el nacimiento, el posparto y los primeros años de crianza. Para nosotros una red de contención es sumamente importante para el desarrollo saludable tanto del niño o niña como de la familia entera. Voy a pasar ahí. Por acá dejo las redes. Nosotros estamos en Instagram, guiamaternidad.uy, y también en el canal de YouTube, que se llama igual, guiamaternidad.uy, donde vamos a subir estas charlas, así que las van a poder ver todas las veces que quieran. Y bueno, la gente del interior también que nos pidió que no podía asistir, va a ser un gran recurso para ellos poder acceder a estas charlas tan interesantes con estos profesionales. Bueno, ahora Vale va a presentar las jornadas de hoy y bueno, los vamos a conocer un poquito más a ellos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo hablaré un poco sobre la salud mental materna como una responsabilidad compartida. Y para empezar a contar, quería hablar un poquito de una historia personal. Yo tengo una bebé de 2 años y medio y en el primer año viví muchos movimientos, como todas sabrán, la reinserción al trabajo, acomodarme las rutinas, todo fue como muy impactante. Y ahí decidí contactar a una psicoterapeuta que no tenía formación en psicología perinatal, pero pensé que me podía ayudar por el abordaje que tenía. Y bueno, en el transcurso, pasando los meses de la psicoterapia, me doy cuenta que se veían reproducidas ciertas violencias, como tenés que separarte del bebé, tenés que hacer cosas por vos mismas, como cosas muy impuestas, y faltaba como la validación de lo que a mí me estaba pasando. Y cuando me di cuenta, bueno, comencé otro proceso y ahí como que más o menos pudimos repuntar. Bueno, y esa experiencia y un poco lo que me pasa en el consultorio día a día, porque atiendo mayoritariamente mamás y familias, y todo lo que me venía formando previamente, empecé a entender que hay una cantidad de dimensiones también que hacen que a veces abordar la salud mental materna necesite como un cierto contexto y entender desde dónde viene. En mi caso, con mis privilegios como mujer blanca, profesional, con necesidades cubiertas, y también con una red de sostén que permitía que yo fuese a la psicoterapia, que la pudiese abonar, que si un día no quería ir o si Juli quería que yo me quedara, la contenían para que yo pudiera estar ahí. Y bueno, y todo eso me lleva también a entender un poco que para poder plantear un poco de esto, también le quería comentar un poco desde los privilegios que yo hablo, ¿no? Que son justamente estos. Conciliar la mapaternidad con las distintas tareas de la vida cotidiana ya sabemos que suele ser bastante complejo, pero a lo largo de la historia, en realidad, la crianza era como compartida, ¿no? O sea, se establecía más en tribu, en comunidad, y diferentes cuidadores y cuidadoras se hacían cargo de las tareas relativas al cuidado. Pero eso progresivamente fue cambiando y fue haciéndose como la maternidad más aislada y la crianza más ceñida a lo que era el entorno intrafamiliar. Y después con la pandemia, todavía más aisladas las maternidades y menos tribu. Entonces ahí se genera como esa nueva necesidad de generar tribu, de generar red para poder criar en conjunto. Y eso es como una nueva energía que las mamás tenemos que tener presente, como de poder encontrar una red de apoyo, buscarla, salir en la búsqueda de. ¿Y por qué es necesario esto? Porque, bueno, la mayoría de las tareas de cuidado quedan como responsabilidad unitaria de las mamás, eso más o menos es lo que pasa, y eso muchas veces hace que nos sintamos como que estamos maternando en soledad. No sé si a alguna le pasó, capaz que si yo pregunto en algún momento se han sentido como maternando en soledad. A mí me pasó varias veces. Sí, a mí me ha pasado. Y creo que eso también tiene que ver un poco con la expectativa que el resto tiene sobre nosotras de lo que es maternar y también sobre nuestra expectativa, ¿no? De lo que tenemos que ser como mamás. Y bueno, acá puse algunas de las responsabilidades que se me ocurrieron así como las más importantes, como, las más importantes no, pero las más notorias, ¿no? Amamantar, alimentar a nuestros hijos, tener un trabajo remunerado, criar en presencia, con respeto, seguir siendo mujeres, además de mamás, pero sin cuidar a nuestros hijos, conservar amistades y hábitos previos a la maternidad, contemplar necesidades adultas, ¿no? Del entorno intrafamiliar, seguir creciendo profesionalmente o personalmente, mantener la casa apta para la crianza, informarnos sobre maternidad y crianza, encontrar profesionales de la salud que se ajusten más o menos a lo que nosotros buscamos y a su vez cuidar nuestra salud mental. Yo creo que me están faltando, ¿no? De pronto alguna que otra cosa en la lista, pero ya me parece que es bastante.
Y eso me plantea esta pregunta de dónde queda el cuidado y la atención de la salud mental materna en toda esta lista de responsabilidades y deberes que a veces tenemos. Y además de toda esta lista, que ya me parece que es un montón la carga, está el tema de que muchas veces en los distintos niveles y en las distintas etapas de la maternidad vamos siendo expuestas a distintas violencias en el entorno laboral, en el entorno familiar, en los centros de salud o responsables de salud. Entonces no solo necesitamos ver cómo vamos a hacer con toda esa carga que tenemos, sino a su vez tenemos que gestionar y regular todo lo que implica todas esas violencias que a veces atravesamos. Y bueno, además de todo esto y como forma media paralela, como para unir, quería comentar un poco que a su vez la salud mental materna no ha sido como gran objeto de investigación a lo largo de la historia. Y eso también hace que de pronto no esté tan visibilizada. Ahí por el siglo XI se empiezan a hacer algunos aportes, luego en el siglo XVIII, XIX y más entrando en el siglo XX se empiezan a hacer como más aportes, investigaciones, se crean centros de cuidado de materno-infantil y se empieza a tener como más relevancia en lo que es la salud mental materna. Pero también todo esto está principalmente llevado a cabo por varones, blancos, occidentales, o sea que también hay un sesgo ahí desde dónde viene la información y desde dónde se ha abordado la salud mental. Progresivamente eso va tomando como otra forma, pero es, digamos, en lo que es la historia de la humanidad, en este último tramo. Y todo esto hace el punto que iba al principio, ¿no? Como que la importancia de que el cuidado de la salud mental materna sea una responsabilidad compartida, no solamente por las personas que formamos parte de las crianzas o estamos involucradas en las crianzas, sino por también las personas que no están involucradas en la crianza. Porque eso nos puede ayudar a garantizar que las mamás, a través de fomentar o favorecer, ¿no? Que podamos cuidarnos, nos puede garantizar que podamos tener tiempo, espacio, validación, disponibilidad para poder atender nuestra salud mental. Bien, y bueno, acá tenía algunos puntos a tener en cuenta, cómo podemos ir abordando la salud mental, cómo puede ser pedir ayuda, ¿no? Que no es sencillo, pero sí es necesario, no llegar al límite para consultar, entender que el puerperio puede ser complejo, pero puede ser disfrutable, colaborar con otras madres, atender tempranamente la ansiedad, el estrés, la depresión, poder consultar, fomentar y sostener hábitos y actividades de autocuidado puede ser más complejo cuando somos mamás y a veces necesitamos como priorizarnos y poner un foco ahí en la búsqueda de sostén para poder lograrlo. Y bueno, más o menos como para ir redondeando, que el cuidado de la salud mental puede que no sea sencillo, pero sí es posible. Hoy por hoy hay una cantidad de profesionales y de redes de apoyo que se están formando y construyendo para poder acompañar de una mirada cuidadosa y amorosa a las mamás y las familias. También informarnos sobre indicadores o alertas para tener especial ojo ahí en el cuidado de la salud mental. Y bueno, la idea era poder entender un poco la historia, el contexto y las condiciones en las que muchas veces se da esto, que la maternidad no es disfrutable o cuesta que sea disfrutable, que el costo muchas veces sea la salud mental materna. Y es como una invitación a que lo pensemos, a que podamos entendernos y también empatizar un poco con nosotras mismas y con otras mamás, de que llegamos a un punto como el que estamos ahora pudiendo hablar de esto, que es una instancia para mí muy buena, para promover la salud mental materna y para poder generar instancias de atención, intervención y cuidado. Pero que venimos como de una historia en donde esto ha sido quedado un poco de lado y que acá estamos ahí trabajando para que vuelva a estar ahí presente. Gracias por estar acá. Somos todas mujeres también, para visibilizar. Bueno, yo voy a hablar sobre cómo acompañar a la mamá en la vuelta del trabajo, pensando en el trabajo remunerado, ¿no? Y también ahí como poder visibilizar que el trabajo, cuando pensamos en volver al trabajo, estamos pensando en el trabajo y es uno de los trabajos que tenemos, porque la maternidad muchas veces queda invisibilizada y no se toma como un trabajo, la maternidad, los cuidados y lo que tiene que ver con el trabajo dentro de casa, digamos. Entonces, un poco la idea es pensar cómo a veces la desinformación o estas microviolencias que tenemos también como muy naturalizadas pueden afectar a que esa mamá se reintegre a su jornada laboral. Para esto quiero empezar como a decir que la maternidad en su conjunto, ya desde los primeros pasos de la maternidad, comprende
un nuevo estado para esa mujer, en lo que tiene que ver con cambios físicos o fisiológicos, cambios emocionales, cambios rítmicos y cambios vinculares. Entonces es esperable que esa mamá que se reintegre al trabajo remunerado no sea la misma mujer que se fue de su licencia maternal. Y a veces cuesta que el entorno entienda esto, ¿no? Que hay un montón de cosas que se ponen en juego para esa mamá, para ese bebé, para esa familia en esta vuelta al trabajo. No es simplemente termino la licencia maternal y me reintegro. Hay un montón de aspectos que se ponen en juego en esta vuelta al trabajo. Y después otra cosa que me parece importante, que el vínculo que esa mamá y ese bebé tengan, en gran parte va a depender del sostén que esa mujer tenga también. Que a veces perdemos el foco ahí, ¿no? En esto de el bebé necesita mucho cuidado, el bebé necesita mucha atención, y esa mamá también, esa mujer acaba de nacer como mamá y también necesita mucho cuidado y mucha atención. Ay. Entonces, sumado a todo esto que decíamos, ¿no? De todos los cambios físicos, emocionales, vinculares, rítmicos, a todo lo que implica la llegada de la maternidad en esta mujer, la vuelta al trabajo puede presentar un montón de desafíos. Para empezar, las ganas que tenga esa mamá de volver a su trabajo remunerado. Sabemos que a veces hay muchas ganas, que hay muchas mamás que tienen ganas porque el volver a su trabajo las conecta con el salir a la vida adulta, el salir a reencontrarse con pares, el hablar otras cosas, el hablar, ¿no? Con una persona adulta y no hablar todo el día con un bebé. Que a veces nos pasa a las mamás que decimos, uy, estoy hablando todo el día con un bebé, que es genial, pero también necesitamos estos vínculos adultos, y a veces la vuelta al trabajo implica esto, volver a contactarnos con otros y otras del mundo adulto. Y a veces hay muchas ganas y otras veces no. Entonces, saber que cuando esta mamá vuelve, se pone en juego ya desde el vamos, las ganas que tenga o las ganas que no tenga de volver, ¿no? Y ahí todo lo que recibimos del entorno, ¿no? Tenés que salir, te va a hacer bien, lo que necesitas es despegarte un poco, anda preparándote un poco para el despegarte del bebé, anda empezando a dejarlo con fulano, con sultano, y todo el bombardeo de comentarios que esta mamá recibe en relación a la vuelta al trabajo, y que muchas veces no le preguntamos a esa mamá qué es lo que necesita o qué es lo que desea. Si bien es real que no todas, la mayoría de nosotras no elige no volver al trabajo, ¿no? O sea, toca la fecha en que se nos termina la licencia maternal y volvemos. Pero si pensamos, quienes somos mamás, en ese primer día de vuelta al trabajo, como acá las invito, ¿no? Como a pensar cómo fue ese día en que decimos, bueno, se nos terminó, en el caso de que seamos trabajadoras dependientes, se nos terminó la licencia maternal, tenemos que volver al trabajo. Y que cada una contacte con qué fue lo que se nos movió. Desde las cosas más sencillas, como tengo que vestirme y tengo que empezar a ponerme ropa que no sea la ropa de entrecasa, porque eso también implica bueno, ¿qué me pongo? El cuerpo no es el mismo, o sea, capaz que me voy a poner ropa que ya, y puede parecer algo como muy... gracias, Vale. Puede parecer algo como muy frívolo, pero es como, bueno, me tengo que preparar para la salida al mundo. ¿Con quién dejo al bebé? ¿No? ¿Con quién dejo a mi hijo con el que estuve? Ay, no me apuren tanto. Necesito la llama anterior. ¿Con quién dejo al bebé? ¿No? Y entonces, espera que me perdí. Bueno, la vuelta al trabajo puede presentar desafíos, conciliar esto que decíamos del ámbito personal, mamá, mujer, individualidad, lo familiar y la vuelta al trabajo, volver de una manera diferente, en esto que les decía, que esa mamá que se fue de licencia maternal no es la misma que vuelve, reencontrarnos con el trabajo, con si nos acordamos lo que teníamos que hacer, no nos acordamos, no nos olvidemos también que el cerebro de la mamá, esa mujer, sufre un montón de modificaciones. Hay un término que me gusta, que es el de matresencia, que habla de que la mamá tiene una modificación cerebral similar a la que nos pasa en la adolescencia. Hay una poda neuronal, el cerebro se prepara para un montón de cosas que van a venir, y los cambios que tenemos estructurales son similares a los que nos ocurren en la adolescencia. O sea que imagínense lo que pasa desde lo físico ya, desde lo fisiológico en el cerebro de esa mamá, que después llega y es esperable que haya cosas que nos cuesten más, que no nos acordemos, que no sean nuestra prioridad,
¿no? Hay gente que... Nati se ríe. A mí me pasó también. ¿No? Esto que decíamos de querer o no querer volver al trabajo, de compatibilizar, en el caso de que estemos con lactancia materna, compatibilizar la lactancia con la jornada de trabajo, también ver cómo acompaña el entorno a esa lactancia, ver si el entorno conoce los derechos que como mamás tenemos de poder utilizar determinado tiempo para la extracción de leche materna. Ahí sí. Entonces esto, ¿no? Como la base es importante que para el reintegro de esa mamá a la jornada de trabajo, de esa mujer a la jornada de trabajo, el entorno acompañe. ¿Cómo? Con apoyo, desde la pareja, la dupla de crianza si la hay, la familia cercana, los grupos de pares, y a veces es como compañera preguntarle cómo estás, qué necesitas. Son cosas como muy básicas, pero es re importante. Y acá también las que fuimos mamás, acordarnos, ¿no? Como conectar con esa etapa en la que estábamos y conectar con ese desafío y empatizar con esa mamá que vuelve. Del entorno informarse, esto, ¿no? ¿Qué le pasa a esa mujer, a esa mamá que vuelve al trabajo? ¿Qué es esperable? Hablando también de la salud mental, ¿no? El entorno tiene un papel como re importante en esto de detección. ¿Qué es esperable que pase? ¿Cuáles son señales de alarma? ¿Cómo podemos aportar? Y como mujer, madre trabajadora, conocer nuestros derechos, también validar lo que tiene que ver con las emociones, porque en algunos casos hay una romantización de la maternidad, y entonces yo como soy mamá y tengo un bebé que nació sano, tengo que estar feliz todo el tiempo, y no puedo decir que estoy cansada, que estoy agotada, que hay cosas que me pasan que no me gustan. Entonces también esto de poder validarnos a nosotras mismas y pedir ayuda si la necesitamos. También en esto del cuidado es re importante, si necesitamos ayuda y si vemos que hay cosas que... y esto es re importante la información, saber que hay cosas que son esperables, pero que si hay cosas que están limitando nuestro disfrute, limitando nuestra vida, limitando o afectando, es importante que yo pueda pedir ayuda. Me robaste la introducción en realidad, porque yo iba a visibilizar en realidad que no hay ningún otro papá. Espero que... ¿Sos papá? Vamos arriba, vamos arriba. Pero pasa un poco esto, ¿no? Que quizás lo primero en visibilizar a lo que tiene que ver con el contexto, con la violencia, ¿no? Es que, bueno, los papás... cuesta que nos comprometamos y que nos sumamos a esto de... ¿Ahora? Ahí está. ¿Sí? Entonces pasa un poco eso. Entonces la salud mental solamente corresponde a las mamás repensarlo, ¿no? ¿Qué rol tenemos ahí los papás o el resto de la sociedad? Sabemos hoy en día que es fundamental cuidar este proceso para las mamás, pero bueno, parece que es parte de esta violencia, ¿no? Que sigue recayendo en las mujeres, ¿no? También en relación al contexto, la mayoría de las familias con las cuales trabajo, ¿no? Desde el ámbito educativo y también el clínico, sostienen que el contexto ayuda muy poco, ¿sí? Y por lo general propone obstáculos, ¿sí? Propone trabas que no favorecen el proceso, ¿sí? de la crianza, ¿no? Y eso va generando, obviamente, determinadas resistencias también en las familias en el momento de abrirse, de compartir, de buscar red, ¿no? Y es parte a veces como esa violencia más micro que también está bueno visibilizar. Pero también hoy quiero un poco traer un aspecto crucial, ¿no? Que es esto de la violencia intrafamiliar y en algunos aspectos como muy difíciles, ¿no? En donde hay muchas familias que sabemos viven en contextos de alta vulnerabilidad social, de pobreza, de negligencia, donde hablar esto de incluso de que esté presente el papá ni siquiera está, ¿no? Hay papás que abandonan el rol. Entonces, desde ese lugar, obviamente, ¿cuánto podemos en realidad decir que esta mamá pueda tener ¿no? un espacio para ella o salud mental, ¿no? Cuando el contexto en general violenta y no es cuidadoso, ¿no? Y viven muchas negligencias desde el ámbito de la salud, desde el ámbito familiar, desde el barrio, ¿no? En esto que ahí, yo ponía algunas fotitos ahí para visibilizar, y a veces también las imágenes nos dicen, ¿no? como esa dureza en la cual muchas mujeres, muchas mamás, muchas familias están sosteniendo su crianza, ¿no? Y sabemos que acá de alguna manera estamos hipotecando, ¿sí? el futuro de esos niños, pero también el futuro de esa mamá, ¿sí? Que ese impacto, sabemos que la violencia genera un impacto muy duro en cualquier persona, ¿sí?
y genera también situaciones de que hasta el propio cerebro puede verse modificado, ¿sí? Lo que se llama como la citoarquitectura, ¿no? Cambia y es como que si se reprimiera el cerebro y no dejara obviamente después conectarse y expandirse y realmente tener una vivencia de salud integral, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y un poco también me parecía como importante en esto de la violencia traer que los papás somos una... Medio tiempo. Bien, que los papás somos también como una parte importante en este aspecto como problema, ¿sí? Desde la desinformación, a veces la violencia de género, ¿no? Hasta podemos traer ahí también la falta de involucramiento y apoyo, ¿no? Como traemos hoy acá. No hay muchos papás presentes, ¿no? Es parte de este problema que a veces es difícil como poder mover ciertas estructuras que están como muy arraigadas hace mucho tiempo, ¿no? Que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Y eso genera que mamá obviamente no se sienta apoyada por esa primera persona que en realidad es como ese primer eslabón que va a conectar con él afuera, ¿no? Y desde ahí no solamente traemos como esta violencia más dura, ¿no? A veces hay microviolencias, ¿no? Desde cómo tratamos a las mamás, ¿sí? Como parejas, ¿no? De lo que les decimos, de no entender, de a veces no validar cómo se sienten, ¿no? Todo esto va generando, obviamente, que esas mamás se vayan sintiendo devastadas. Incluso hay un alto porcentaje de parejas que después de la maternidad, la paternidad, obviamente, se disuelven. ¿Por qué? Y muchas veces es por esto, ¿no? Porque no se entienden, no siento que sea un apoyo, y a veces muchas mamás dicen, en realidad estoy criando a 2 niños, ¿no? Estoy criando a mi bebé y también a mi pareja. Le tengo que estar diciendo todo lo que tiene que hacer. Y eso no es justo y no está bien, y está bueno que podamos de a poquito de construir esa realidad para que sea distinto, ¿no? Necesitamos que los papás realmente estén involucrados desde todo el proceso, ¿no? Desde el vientre, incluso desde antes, ¿no? Incluso a veces parte de la violencia en esto es que a las mamás se les pregunta todo el tiempo en esto de la maternidad. ¿Quieren ser mamás? ¿Cuándo van a ser? Se llega a determinada edad y bueno, y si ya no fueron mamás, se les cuestiona. Y a los papás a veces prácticamente nunca nos preguntan, o muy pocas veces, si queremos ocupar este rol. ¿Ah? La última. Y por último también, como para dejar una mirada un poquito más alentadora y esperanzadora de todo esto, que también somos una parte responsable por la positiva también, en lo que tiene que ver con la salud mental de las mamás, con el cuidado, ¿no? ¿Y cómo podemos acompañar? ¿Sí? Porque a veces también es como... los papás quieren acompañar, pero no saben cómo, entonces están esperando que venga desde afuera, eso, ¿no? Estoy esperando que mamá en realidad me diga qué es lo que tengo que hacer, pero bueno, en realidad una parte importante es estar informados, ¿sí? Ver que hay un proceso, que hay un bebé que va a nacer, que el bebé es una persona y esa persona, como todos, somos un sistema complejo en donde realmente tenemos que entender que para acompañarlo no es en realidad, como decían a veces desde antes, que bueno, lo voy haciendo así el tuntún y ya está, y todos en realidad pasamos por este tipo de violencia y tan mal no estamos, pero sí, estamos a veces muy mal a raíz de toda esta violencia, ¿sí? Después también participando, ¿no? En esto de si yo voy a los controles prenatales, me pongo en realidad también ahí a poder buscar información. Después también participo de forma activa y proactiva en el nacimiento de mi hijo. Después en los cuidados. También voy generando, ¿sí? Que incluso está comprobado científicamente, generando cambios hasta en mi propio cerebro para estar dispuesto a esos cuidados. También es una transformación para nosotros como papás, involucrarnos en la crianza, involucrarnos con nuestra pareja, así que desde ahí también es algo muy importante. ¿Ah? Después, construyendo también desde el diálogo. Muchas veces terminamos suponiendo cómo está nuestra pareja en vez de, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Quizás a veces es más desde ese lugar, ¿no? Desde un diálogo que sea desde el respeto, desde el amor, desde la empatía, entendiendo que quizás haya cosas que yo no me esté dando cuenta o no sepa, ¿sí? Porque es muy distinto el proceso
de alguna forma de mamá como de papá, entonces es importante ahí preguntar antes que suponer. Y después formar herramientas. Pasa así como ahora en esta charla o cuando uno hace talleres, que por lo general las que buscan la información, las que van al taller, las que comparten, después terminan siendo solo las mamás. Entonces ahí necesitamos nosotros también construir ese rol. Y por último también tejer nuestras propias redes, que muchas veces las propias mamás se preguntan, y bueno, ¿y de qué hablan los papás cuando se juntan? ¿Por qué nunca hablan de su paternidad, ¿no? Entonces, crear nuestras propias redes que sean reales, ¿sí? Para el apoyo, para la contención, es una parte fundamental de todo este proceso. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes. Bueno, un gusto para nosotras estar acá. Primero contarles qué es Maternar en Libertad, para quienes no conocen. Es un proyecto socioeducativo y de salud, de acompañamiento integral a mujeres privadas de libertad en la unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación, mujeres embarazadas y o con hijos a cargo. Y bueno, que enfocamos nuestro trabajo y acompañamiento en lo que son las singularidades de cada mujer y sus necesidades. Este trabajo comenzó en el año 2018, Alicia es su fundadora, que ahora les va a contar un poco más en detalle, y es importante como poder destacar que este trabajo es honorario. El equipo está conformado por 5 compañeras, bueno, es un equipo interdisciplinario, trabajamos de manera semanal, quincenal, un poco depende la demanda, y bueno, y el acompañamiento, como dije, es muy importante destacar que es acorde a las necesidades de cada mujer. Y bueno, cuando nos llega como esta invitación y la pregunta, ¿no?, que es larguísima, así que no la voy a repetir, pero que habla de los contextos y las violencias, me pareció como un desafío enorme, porque cada una de esas cosas podríamos estar hablando como mucho rato, ¿no?, porque es mucho lo que hay ahí adentro. Entonces, en principio, lo primero que me surgía era pensar que somos seres sociales y vivimos en un contexto y en relación con el medio siempre. Ahí me hacen seña de que en micro, bueno, ahí espero que se escuche mejor. Entonces, en realidad, necesitamos de otros y de otras para desarrollarnos, y el contexto siempre tiene factores de riesgo y factores protectores, ¿no? ¿Cuál es el contexto de las mujeres que nosotras acompañamos? Bueno, es un contexto de encierro, donde los factores protectores son, bueno, no quiero decir nulos para no ser tan ahí como desesperanzada, pero bueno, casi nulos. Y en realidad los factores de riesgo son muchos. Entonces también el desafío de pensar en la salud mental, ¿no?, de estas mujeres, surgía ahí como la pregunta de cómo puede construir, digamos, saludablemente, ¿no?, tener una salud mental en armonía, por llamarlo de alguna manera, una mujer o varias mujeres que son invisibilizadas, ¿no? O sea, invisibilizadas por todas nosotras, por casi todas nosotras y por casi toda la sociedad. Incluso me atrevo a decir, muchas veces invisibilizadas por el propio sistema penitenciario, que no brinda las condiciones necesarias ahí, compañera, para que transiten sus embarazos, sus partos, sus puerperios en condiciones dignas. Entonces pensar como en la salud mental es un desafío enorme. Además, yo pensaba como en un paso previo a que estén transitando este embarazo y a que estén privadas de libertad. La mayoría de las mujeres que están privadas de libertad en esta unidad al menos son mujeres pobres. Ser pobre ya es estar siendo violentada, ¿no?, en un sistema capitalista donde el alimento se tira, donde las cosas, ¿no?, desechamos un montón de cosas todos los días, ¿no?, que haya personas que no tengan alimento, y muchas personas me van a decir y me dicen habitualmente, no, Eloísa, en este país todos comemos. No todos comemos. Entonces, es como que pensar en la salud mental es casi una utopía, ¿no?, en relación a las mujeres privadas de libertad. Para mí, y un poco lo compartimos del colectivo, ya pensar en la salud mental de las mujeres pobres es un privilegio que la mayoría no se puede dar hoy en día en este país. Y las mujeres privadas de libertad menos, porque los recursos que se destinan para eso son casi nulos. Estoy hablando de Montevideo, donde están centralizadas la mayor cantidad de recursos. Bien, entonces también otra cosa que acá las compañeras nombraron, en esto como el disfrute de la maternidad, ¿no? Poder pensar que hay mujeres que no disfrutan de su maternidad
y que no lo tienen como un objetivo tampoco, ¿no? No es como un objetivo a perseguir, porque también me pregunto qué es disfrutar. También es una construcción cultural y social el disfrute. Entonces, a veces como nos posicionamos en este lugar como de pensar en acompañar el disfrute de la maternidad, y a veces la mujer quiere sobrevivir a esa maternidad, y bueno, y no vulnerar los derechos de su hijo, su hija, su hije, y así está bien, ¿no? Entonces, como también la invitación a pensar estas otras maternidades desde la vereda de donde están, ¿no? Porque a veces muchas personas, muchísimas que no tienen por qué trabajar en estos ámbitos, vemos a estas maternidades, a las maternidades privadas de libertad, a las maternidades en situación de discapacidad, a las maternidades con VIH, a las maternidades migrantes, como otra maternidad, ¿no? Son la otredad, son lo que yo no soy y tampoco quiero ser, ni quiero saber mucho cómo es. Entonces recalcamos, ¿no? Acá la compañera hablaba, ¿no? Que hablaba de tus privilegios, que yo por supuesto que también hablo de mis privilegios, pero a veces es importante como dar un paso adelante y hablar desde los privilegios, pero posicionarme desde otro lugar, ¿no? Estar parada en otro lugar para realmente poder ver qué es lo que pasa con estas otras maternidades que también son nuestra responsabilidad. Estas mujeres son producto de un circuito de violencia desde que nacen y posiblemente hasta que mueren. Y yo ahora te escuchaba, Andrés, ¿no? Esto de que las violencias recaen sobre las mujeres, sí, porque vivimos en un sistema patriarcal donde históricamente la violencia ha recaído sobre nosotras y durante mucho tiempo, lamentablemente, va a seguir recayendo y afortunadamente vamos transformando. Pero sí somos objeto y sujetos de violencia todo el tiempo. Y estas mujeres mucho más, ¿no? Porque el que nace perdiendo 5-0 es muy difícil igualar el partido si no hay recursos, no hay oportunidades y no hay una sociedad disponible, ¿no? Para recibirlas, para incluirlas, porque aunque no querramos verlos, son parte. Nosotras también somos eso y es como importante poder ponerle la mirada. Y bueno, en realidad para terminar, hace muchos años leí un libro de Carlos Escliar, quien no lo conoce, lo uso y lo recomiendo, que empieza con una pregunta que a mí me transformó la vida y la uso mucho y les propongo que cada uno para donde le dispare se la lleve y es, ¿y si el otro, la otra, el otro no estuviera ahí? Bueno, no hay mucho más para agregar después de todo lo que dijiste, que es más o menos, nos pinta un poco de cómo trabajamos nosotros. Igual me gustaría, como más allá de la reflexión y de invitar, nosotros tenemos que saber que la salud mental materna es una tarea, es un compromiso que debería de tener el Estado, más allá de lo que nosotros podemos hacer, invitando a una reflexión o pensar y decir que somos agentes de cambio. Sí, somos agentes de cambio, pero es una tarea del Estado, ¿tá? Y con respecto a nosotras y al trabajo que hacemos cada una desde nuestro lugar, con respecto a la salud materna y con respecto a nuestro trabajo en las privaciones de libertad, es que no hay salud materna en la privación de libertad. En Montevideo hay un espacio donde está ACE, pero en las instituciones, en las cárceles del interior no existe la salud mental materna, nadie se ocupa y no hay nada más invisible que eso. Pasan de cosas desde abortos espontáneos hasta depresiones pospartos que nadie se entera que suceden, ¿tá? Por eso, más allá de invitar a una reflexión, es entender que es un compromiso que el Estado debe de tener con nosotras como mujeres, porque nosotras también somos esas mujeres, como decías hoy vos. Nada más, muchas gracias por haber venido y por estar acá. Bueno, qué decir después de todas estas, sobre todo la última, a mí me impacta muchísimo eso. Ay, perdón. Voy a dejar un espacio por si quieren hacer alguna pregunta, si les quedó algo como resonando y quieren que los profesionales puedan expandirse un poquitito más. Tenemos unos minutos, así que si alguien quiere preguntar alguna cosa, este es el momento. Y bueno, agradecerles un montón a ellos, que son súper claros,
trajeron información muy valiosa. Las imágenes también ayudan mucho a algo visual, algo como decir, impacta, ¿no? Ver situaciones como de vulnerabilidad social, de pobreza, y eso es como realmente, quizás hablado, nos cuesta imaginarlo, pero visto ahí por lo menos a mí me trajo un montón de sentimientos. Bueno, ¿alguien quiere consultar alguna cosa? Si no, despedimos a la mesa con un gran aplauso, muchísimas gracias. No, lo mío va más que nada porque es tal cual, me quedo con esto último que decía Eloísa y que decías vos, Alicia, de que sin duda que esto es tarea del Estado, ¿no? Y si han tenido alguna respuesta, si han tenido acceso al Ministerio de Salud Pública, si han tenido alguna respuesta de las autoridades acerca de este hermoso proyecto, pero que sin duda necesita un apoyo estatal. Bueno, te contesto que no, pero además de no, el Estado y el INR y el Instituto Penitenciario no están preparados. La respuesta siempre es que las cárceles de mujeres no deberían de existir, y mucho menos con niños, y hablamos de los derechos del niño, yo qué sé, pero las cárceles existen, esas mujeres están embarazadas, sus compañeros la mayoría de las veces están privados de libertad también, y los niños nacen y los niños se crían hasta los 4 años en las cárceles. Entonces sí existen. Es tanta las ganas de invisibilizar que dicen que no deberían existir, pero en realidad sí existen y no están preparados. Desde los directores de las unidades hasta los operarios penitenciarios no tienen ni idea de cómo trabajar con una mujer embarazada, con una mujer embarazada y con VIH, embarazada y con discapacidad privada de libertad. No están preparados y no les importa, y al Estado tampoco. Así que no, la respuesta es no. Bueno, de alguna forma hemos, por ejemplo, con la subdirectora técnica, hay muchas jerarquías, lo que pasa, hay tantos escalones que a veces es imposible llegar hasta allá arriba. Seguimos tratando, obviamente, y seguimos buscando financiación porque nosotras sentimos que esto es un compromiso con ellas, más allá de con la sociedad, y yo que sé que sí, porque todos somos parte, pero a tu pregunta directamente no hemos encontrado respuesta. Les quería preguntar, ¿ustedes nos pueden contar un poco cómo es su tarea más específicamente? O sea, cómo ustedes acompañan y bueno, cómo se logró el espacio, y también si se puede aportar desde otros ámbitos. Bien. Bueno, esto es un proyecto que empezó con una práctica como educadora perinatal. Yo doy talleres para la preparación del nacimiento, y una de las prácticas fue en la unidad 5, donde antes estaban mujeres embarazadas, y después cambió. Las mujeres fueron a la unidad 9, donde ahora hay 30 mujeres y 27 niños hasta los 4 años, y las mujeres a partir de la semana 20 pasan a esa unidad. Y bueno, formamos un equipo de 5 personas con diferentes profesiones, y vamos semanalmente o cada 15 días, según la cantidad de embarazadas y según las necesidades, a dar talleres para la preparación del parto. Acompañamos nacimientos y sobre todo el posparto, ¿no? Esto que tiene que ver con la salud mental materna. No, los bebés nacen en el Pereira Rosell, no nacen en las unidades. Estamos hablando siempre de Montevideo, ¿no? Hay otro mundo paralelo en el interior, que es dantesco, en las condiciones que están, y bueno, por suerte este año la idea es poder viajar al interior para poder, junto con el PAMI, que es un programa de ayuda a mujeres con hijos, un programa nacional, y bueno, y acompañamos puerperios, asesoramos lactancias, pero sobre todo es un espacio de escucha, ¿no? Esto que decía Oguelo, de las violencias que viven, que estas mujeres vienen de una historia de vida como todos nosotros, y que en la cárcel a veces es como la posibilidad de, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen problemas de consumo, y la cárcel les da la posibilidad de estar lúcidas, pero también, ¿no? De lúcidas y medicadas, ¿no? Y criar es difícil ahí, en ese entorno, y muchas tienen otros hijos fuera del ámbito penitenciario que están, quién sabe con quién, ¿no? Pueden estar en un hogar del INAU, algunos cuando hay algún privilegio, es que tienen una familia, hay una red familiar donde ese niño está, pero muchas veces esos niños están judicializados. Entonces están maternando adentro a su bebé, pero también hay una salud mental materna vulnerada con respecto a sus hijos afuera.
Y bueno, nosotros tratamos de alguna forma de sostener y acompañar ese tipo de maternidades de las que nosotros sentimos que también formamos parte. Sí, capaz que también agregar ahí brevemente que justo una de las temáticas que nos convoca hoy es pensar como los contextos y las violencias, y también nosotros en nuestra planificación como de trabajo de este año trabajamos con ellas estas situaciones de violencia, ¿no? Las que suceden en el sistema penitenciario y las que quieran compartir de su historia de vida, ¿no? Porque no es que hablamos de las violencias que ellas viven, ¿no? De esto que decía, ¿no? Como de afuera, ¿no? Son sus violencias, entonces también, sobre todo, bueno, brindando herramientas en relación a los derechos que tienen, ellas, sus hijos, sus hijas, que nos parece muy importante, estando privadas de libertad y para cuando estén fuera de la privación de libertad, que tengan como, claro, bueno, pasa que si hablamos del egreso es triste.